Y hay unos párrafos bíblicos que uno dice, pero parece que este hombre antes nunca, jamás, digamos, ha sido un negador, este hombre jamás lo ha traicionado. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo hizo de este hombre una persona distinta. ¿Qué significa esto? Que nadie, después de haber tenido la experiencia del Espíritu, es la misma persona. Ni Pedro, ni Pablo, ni María Magdalena, ni Agustín. Bueno, pues son santos. Nosotros conocemos el San Agustín, el San Pedro, el San Pablo. Pero antes de Pablo fue Saulo. ¿Mm? Antes de San Pedro fue Pedro, antes de San Agustín fue Agustín. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A poder dejar nuestro pasado en Cristo, a poder dejar nuestro dolor en las llagas de Cristo. ¿Mm? Y Él se hace cargo de nuestro dolor. Se hizo cargo en la cruz y se sigue haciendo cargo. ¿Por qué? Porque está vivo. ¿Mm? Sigue sanando, sigue liberando, lo vemos en los evangelios y lo vemos actualmente en la sanación, en las liberaciones que podemos ver con nuestros propios ojos y disfrutar en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias almas y tener la paz en nuestros propios espíritus. Paz que nos invade permanentemente. Y ojalá podamos llegar a ese perenne Pentecostés para vivir en Cristo, caminar en Cristo, respirar en Cristo, como dice la canción, todo lo que respira, alaba a Dios. Bien, dijimos eh, 15, capítulo, eh, capítulo 15, versículo 3, ustedes están limpios, le dice los discípulos, la palabra que les he dirigido los ha purificado. No se escucha. Disculpen, hermanos, la conexión disminuye con las cámaras abiertas. Muchas gracias. Cuando en una misa se escucha un celular y bueno, uno se desconecta del Espíritu Santo. ¿Se escucha? Sí, se oye, perfecto. Se desconecta del Espíritu Santo, uno se desconecta del Espíritu Santo y bueno, y pasa a la AM del mundo, ¿no? No, pero no le vamos a dar el gusto. Señor, Espíritu Santo, te pedimos que liberes todo aquello que no es tuyo, que liberes la comunicación, que la dejes fluida, como tú eras fluido con tus apóstoles. Bendito seas, Señor, alabado seas. ¿Mm? Bueno, le decía, la palabra dice, ustedes ya están limpios, la palabra que les he dirigido los ha purificado. Y después les dice, pero como ustedes dicen que creen, pero primero les había dicho que ya estaban limpios. Aún estando limpios, vamos a tener ataques del enemigo. Hemos vivido uno recién, vamos a tener ataques del enemigo. ¿Para qué? Para que nos vuelvan a ensuciar de nuevo. ¿Y qué nos ensucian? Bueno, a través del pecado, a través de la ira, a través de lo que vimos ayer y renunciamos a los vicios capitales, se vuelve a desarrollar ese hombre viejo, es decir, vuelve a tomar forma. ¿Por qué? Porque dice también la palabra, el espíritu es animoso, mi espíritu es animoso, pero la carne es débil. Es decir, tira el caballo adelante, pero el alma tira para atrás. Bien.
No tenemos demasiado tiempo, pero vamos a aprovechar lo que tenemos. Y una de las limpiezas más importantes, ayer nos ha limpiado vientre materno, primera infancia, han habido testimonios, he leído testimonios, bendito sea Dios, ha sanado, bueno, ha tocado profundamente el corazón de muchas personas y por intercesión ha tocado otros corazones también. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? El perdón siempre decimos, bueno, que el perdón siempre se da en todos los retiros y hasta a veces uno se siente, no sé si incómodo, pero molesto. Otra vez van a hablar del perdón. Bueno, es que ¿a qué vino Jesús? Jesús vino y se quedó porque está vivo a través de su iglesia. Vino a perdonarnos y nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Jesús? Total, absoluto y definitivamente, ya lo vimos en la palabra. El apóstol que dice, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo, amándose unos a otros y perdonándose unos a otros. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Es decir, eso no era una sugerencia, dijimos ayer, es una orden de Jesús. Yo les pido esto, yo les ordeno esto, no les pido, les ordeno esto, que se amen unos a otros como yo los he amado. Bueno, y también dice después Jesús, bueno, pero amen también a los enemigos. Es decir, que amar y perdonar son las dos caras de la misma moneda. Si Dios, en su locura de amor por nosotros, envió a su propio Hijo por amor, por supuesto, ¿y qué hizo por amor? Nos perdonó. ¿Nos perdonó qué? Nos perdonó y nos regaló. ¿Y qué nos regaló? Nos regaló la vida eterna, nos regaló la patria celestial. Bueno, entonces en este perdón, que es una gracia de Dios, es allí donde el enemigo actúa, bueno, siempre actúa sin clemencia, pero allí más aún. ¿En qué sentido? En que él pretende que estés enemistado con Dios. Bueno, pero es muy sutil también lo que digo, porque no es así tan grotesco, sino que la enemistad con Dios, ¿por qué se produce? Bueno, por el pasado que vuelve. Entonces, claro, viene el interrogante, ¿por qué no evitaste esto, Señor? ¿Por qué no evitaste lo otro? ¿Por qué tuve que vivir todo lo que viví? Si vos te hubieras fijado un poco más en mí, si vos me hubieras amado un poco más a mí, hubieras evitado que me metieran esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Bueno, sabemos, tenemos explicaciones, nuestra libertad humana. Ahora, no nos llena porque vivimos mal, es decir, el hombre vive mal, porque vive su propia falta de perdón a sí mismo de manera permanente. Entonces la culpa lo asalta. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera vivido con la culpa de haber matado a Esteban todos los días de su vida? Bueno, hubiera sido una tragedia para él, una tortura vivir así. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la grandeza de Pablo? ¿Que Jesús lo perdonó? No, que Jesús nos perdone, eso está descartado. Es decir, vino, nos perdonó y nos sigue perdonando a través de su iglesia. ¿Y por qué Pablo entonces eh, termina diciendo, yo tengo el pensamiento de Cristo, y si tengo el pensamiento de Cristo, tengo los sentimientos de Cristo? Un hombre que mató, dijimos también, pecados importantes, porque hay jerarquías, obviamente, como el aborto. Bueno, ¿qué diferencia entre un aborto y la muerte de Esteban? La edad, porque los dos son asesinatos, los dos son crímenes. Bien, ahora bien, ¿por qué Pablo siguió caminando en paz? ¿Por qué Pablo siguió caminando en Cristo? ¿Por qué Pablo, digamos, vivió ese proceso de transformación espiritual y psicológica permanente para llegar a decir, yo pienso como Cristo, a mí nadie me puede juzgar, solamente Cristo me va a juzgar, ni yo me juzgo a mí mismo, decía Pablo, pero ¿por qué no te juzgas a vos mismo? Y no te juzgas a vos mismo porque te perdonaste. Entonces, en este poco tiempo que tenemos antes de la misa, vamos a tocar uno de los perdones
que, bueno, todos los perdones son difíciles y requieren un proceso de sanación, desatar ese nudo que tenemos en el corazón. ¿Y cómo lo desatamos? Y lo desatamos en Jesús y teniendo claro que Dios me perdona mi pecado y que Dios perdona la culpa de mi pecado. Y cuando no tenemos claro esto, nos quedamos nosotros con la culpa. Es decir, sí, Dios me perdonó, pero no, es que Dios me perdona sin peros. Siempre hablo de San Pero, nosotros somos devotos de San Pero. Yo, sí, Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas, no creo en las monjas, no creo, pero a ver, si San Pero tenemos que decapitarlo de nuestra existencia, sacarlo de nuestra existencia. Bien. Entonces, queridos hermanos, en Isaías vamos a tomar 2 citas nomás. Isaías 44, versículo 22. Hay muchas citas, pero estas son las que suelo tomar. Isaías 44, versículo 22, dice: he hecho desaparecer tus pecados como se levanta la neblina, y tus faltas como se deshace una nube. Vuélvete a mí, pues yo te he rescatado. Vuélvete a mí. Es decir, Jesús me está diciendo, volvé a mí. Es decir, la condición que pone es, volvé a mí, volvé a mí. Yo te rescaté, te perdoné el pecado. Y en Jeremías, capítulo 31, versículo 34, dice: porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Yo habré perdonado su culpa. Es decir, que Dios me perdonó mi pecado y me perdonó la culpa de mi pecado. Si Dios me perdonó, hemos renunciado al demonio de la soberbia y dijimos que hay que hacer una oración de fidelidad todos los días. Si Dios me perdonó mi culpa, ¿por qué yo sigo cargando con la culpa del pecado que ya fue perdonado? Y porque me pongo por arriba de Dios. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme mi culpa? Dios me perdonó mi pecado y mi culpa. Bien, yo acepto que me perdonó el pecado, pero la culpa, pero, San Pero y San Pero y San Pero. Bueno, vamos a decapitar a San Pero en oración. Vamos a hacer que este San Pero, este santo que no es de Dios, que está montado en el ombligo de nuestra existencia, hoy Dios le corte la cabeza definitivamente. En realidad, yo le voy a cortarle, es decir, cada uno de nosotros, yo le voy a cortar la cabeza a San Pero. ¿Por qué? Porque quiero vivir en paz. Como dice la palabra, tengan paz en mí. Tengan paz en mí. Bueno, para tener paz, como tuvo Pablo, como tuvo Pedro, que fueron grandes pecadores, tal vez más pecadores que nosotros, bueno, ellos tuvieron claro esto que a nosotros nos cuesta tener claro. Ellos vivieron sin culpa, porque hubiera sido también una tortura para la vida de Pedro vivir pensando que lo había negado al Señor. ¿Cómo? Es decir, una culpa que lo hubiera matado. No. Él aceptó que su pecado fue perdonado y que la culpa de su pecado fue perdonado. ¿Pero por qué? Porque se humilló, porque lloró amargamente, se arrepintió de corazón, como te arrepentiste vos, como me arrepentí yo de mi pecado. Entonces aceptó la gloria de Dios. Porque esto es abrir el corazón, abrir el alma, abrir la mente y aceptar la gloria de Dios. La gloria de Dios que me da su paz y que me permite vivir su paz, y como dice la canción, paz aún en medio de la tormenta, de las turbulencias de la vida, de las pruebas de la vida. ¿Se puede tener paz? Se puede tener paz y se debe tener paz. Bien. Entonces, en este momento vamos a poner en el corazón de Jesús
esas culpas que todavía siguen, porque así lo muestra el Señor, así me lo muestra, siguen dando vueltas, como moscas de tambo. Bueno, antes cuando se ordeñaban las vacas había muchas moscas y daban vueltas las moscas, ¿no? Siguen dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, mejoramos un poquito y volvemos para atrás. Hacemos 2 pasos para adelante y un pasito para atrás. Y nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces le vamos a pedir a Dios perdón a nosotros mismos. Vamos a empezar por este perdón, perdonarnos a nosotros mismos, pero perdonarnos como Él nos perdonó en Cristo, con su corazón misericordioso. Dice el Santo Padre Francisco, déjense misericordiar por el Señor. Déjense misericordiar por el Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y dame la gracia de misericordiarme, de dejarme misericordiar por ti. Ven, Espíritu Santo, y llévate todas las culpas. Las pongo en tu sagrado corazón, el corazón sagrado de Jesús. Las pongo en tu sagrado corazón, a todas esas culpas. Las culpas de esos pecados que ya tengo perdonado, pero que aún no me puedo desligar totalmente de ellas. Esa culpa que es como un óxido en mi corazón, que corroe mi alma, corroe mi cuerpo y no permite que entre la paz de Cristo, la paz del Espíritu, a mi corazón. Cada uno sabe qué culpa aparece en este momento. Muéstrale a cada uno de mis hermanos, muéstranos a cada uno de nosotros la culpa que aún tenemos en el corazón. Y en este instante el Señor está mostrando esa culpa, que ya está perdonada, pero sigue allí molestando, haciendo daño. Hiribabai Heruba Haratae Hereru Urubae Hederaera Kabaoro Orua Kabaera la Eruba Kedaoro la Raara Abaoro Loeraba Abaoro Loera Queda era Eroba Para la Rabawero Orobawero La Eraba Abba in la erba wero Heder en la ero Oro era la ere Eremba wero la era Abba la era Eren la ero en la era abawero la ere en la ero en la era abawen keren la abawero la ere eren la ere Oron la era, la era, la era, oro la era, capara la edera en que doy
en shen la iraba en kareba oron la raba eran la rabaran la ero oron la raba en kerelara aran la iraba en keren la raba oro la eroa eren la raba eron la ero oron la oroa la raba aran la era eren la ero eren la ra vera en kerela oro ero aba la ere vera ba ere ba eren la era ba oro ero ara eran la ra baran la ra apriete su mano si está de acuerdo. En el nombre de Jesús yo me perdono. Ay, ra, ba, era, la, era, ba, era, la, era, era. Oro, ara, bara, ra, la, ra, ba, era, la, era. Ara, ero, aro, lo, ra, era, la, era, era, la, era, ba, era, ero. En keren la ero ba en kain la ra ba ra o oron la ere ba en la ere ba ero ara era la ra era oro o era la era Hiribawaro, oro by Kenlere, Ayra la era o, oro, ba, Ayre, ere by Kenlero, oro era la era. Gracias, Señor. Hederibadoy shuruba en que rabaradaredoish. Heda en kerelai rebeda ushuruba. Himbiduaish derelai rain keduirelai. Harauruba en shudurubaish. Eren la era ere, ora ere, aran la era, aba oro, oro la aba Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Mostraba en visión una pieza oscura que iba entrando luz y salían porquerías en medida que la luz los iluminaba, en medida que que entraba la luz iban saliendo bichos, iban saliendo porquerías. Bueno, de muchas personas que digamos que han sido engañadas en la buena fe,
y que han hecho cosas que aún no se pueden perdonar. Y mostraba también un trampolín y una persona en la punta del trampolín, en el borde del trampolín, y que el angelito de la guarda lo empujaba, ¿no es cierto? Y bueno, caían a este mar de misericordia de Dios, o sea, se animaban a perdonarse definitivamente. Y la palabra que da es la siguiente. Jesús contestó, Lucas capítulo 21, versículo 8 en adelante. Dice, Jesús contestó, tengan cuidado y no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi lugar diciendo, yo soy el Salvador. Esta es la hora de Dios. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y disturbios, no se asusten, porque primero tiene que pasar eso, pero el fin no vendrá enseguida. Después les dijo, se levantará una nación contra otra, una raza contra otra, habrá grandes terremotos, pestes, hambre. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de eso, a ustedes los tomarán presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los llevarán a la cárcel. Los harán comparecer ante los reyes y gobernadores porque llevan mi nombre. Esta será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. No se olviden entonces de lo que ahora les advierto, de no preparar su defensa, porque yo mismo le daré palabras tan sabias que ninguno de sus opositores las podrá resistir o contradecir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lucas 21, del 8 al 15 inclusive. Bueno, muchos han sido engañados. La culpa por haber sido engañados, la culpa por, digamos, bueno, así lo muestra y así lo transmito. ¿Cómo pude haber sido tan tonto de haberme dejado engañar por esto? Bueno, es que somos débiles, ¿eh? Es decir, que se perdonen esa culpa. Dios ha dado la gracia de perdonar esa culpa que está enraizada en el corazón. Pero ¿cómo pude haber hecho yo eso? Ya lo hiciste, lo hecho está. Si te has confesado en el libro de la vida, eso ya no existe, ni tu pecado ni tu culpa. ¿Y qué queda? Bueno, que te perdones ese orgullo. ¿Cómo yo pude haber hecho eso? Sí, ya lo hiciste, ya está. Ya está hecho, lo hecho está, lo escrito está. A seguir caminando como caminó Pedro, como caminó Pablo, como caminó Agustín, sin la mochila. ¿Por qué? Y porque Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Bueno, ya no te cansaste de llevar esta mochila cuando sabes que esa mochila, si la pones en Dios, te la lleva a Él y caminas tranquilo. Bueno, pongamos esa mochila en el Señor, pero para siempre. Y caminemos en la paz del Señor. Señor Espíritu Santo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, envía al Santo Espíritu y danos esa paz. Esa paz que no da el mundo, como dice Jesús.
Harayeruba, Haranla, Hidaye Shadarain Keru, Orolo Yoruba, Haranla, Sigue liberando el Señor. Perdónate. Queda en Sheruru, te doy la gracia para que lo hagas. Harapa en Kere, Harapa Weru, Oron Lara, Baere, Baen Kere, Lara, Weru, Korola, Weru, Bae, Eren la Araero, Orola, Bara, muestra cómo esa luz era la tapa de un sótano, cómo se fue abriendo cada vez más, confiando en la luz de Cristo. Entra la luz del Espíritu, el agua viva de Cristo, y esa pieza queda totalmente iluminada. Y nadie ni nada que quedó adentro ya puede estar allí. Salen volando como murciélagos, porquerías, para la gloria de Dios, salen huyendo más que volando, huyen. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Alabado sea. Bueno, la palabra que da es la siguiente, Sabiduría, capítulo 3, versículos 5, 6. 5, 6 y 7. Vamos a leer el 6 y el 7. Los probó como se prueba el oro en el horno donde se funde el metal y los aceptó como víctimas consumidas por el fuego. En el día de su visita ellos brillarán y saltarán como chispas en un pajar encendido. Palabra de Dios, saltarán como chispas, llenos de luz. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, vamos a entregar este perdón. Hay mucha gente, muchos hermanos que siente que les entra más aire en los pulmones. En realidad, el alma lo tiene más henchido, más abierto, más lleno del Espíritu, más lleno de la paz de Cristo. Han podido entregar la culpa por lo que hiciste, la culpa por lo que te pasó, la culpa pero mostraba mucho esto, la culpa por el orgullo herido. ¿Cómo yo pude haber? Sí, lo hiciste. Sí, bueno, fuiste tonto, sí, fuiste débil en realidad. Si la tontera es una debilidad, bueno, todos hemos sido tontos en algún momento. Bendito sea Dios que podemos aceptar nuestras debilidades y, como dice San Pablo, gloriarnos en nuestras debilidades para poder crecer, en la fe, en la confianza y en la caridad. Bueno, acá mi reloj dice que faltan minutos para comenzar la misa. Yo no sé cómo estamos, ha sido todo trastocado en realidad. Después de la misa seguiremos orando, explicando, hablando también de los dones, de los carismas, donde se fundamentan los carismas, ¿no? En la base de los dones del Espíritu Santo. También vamos a hablar de cuerpo, alma y espíritu, y todo lo vamos a hacer
en oración y vamos a terminar también con los perdones. Bueno, así lo fue mostrando el Señor, así lo está haciendo el Señor. Hemos hablado de la docilidad del Espíritu Santo. Bueno, tratemos de ser dóciles al Espíritu y de no encasillarnos en la estructura que todos necesitamos para caminar. Bueno, a veces nuestra estructura Dios la tira abajo para que caminemos en su estructura, no en la nuestra. Bueno, hermanita Mónica, no sé si en 5 minutos no tengo tiempo para hablar de otro, para orar sobre otro perdón. Si ya nos conectamos con La Serena, con el Padre Patricio, si vas a hacer una canción, si le vamos a pedir al Señor que nos siga renovando, renuévame, Señor Jesús, y nos está renovando, pues nos está limpiando. Bendito sea Dios. Estamos en este momento conectándonos con Serena, a ver cómo nos va. Pero en esto el Espíritu Santo, por supuesto que nos puede sorprender, así que abiertos Nos sorprende a lo que Dios siempre. quiere.